Muy buenas noches, esto es Punto Medio en el horario estelar de Canal N, soy Emil Cayó y hoy vamos a hablar sobre lo que ha pasado en Mesa Redonda y en Mercado Central, las acciones de la Municipalidad de Lima, pero lo vamos a ver desde un punto histórico. Esta no es la primera vez en que mueven a un grupo de ambulantes de un lugar a otro, los empadronan, los ubican, le dicen vas a tener un nuevo lugar donde trabajar, pero las cosas no terminan pasando como uno quiere que pasen y terminan regresando, ubicándose, reubicándose. Lo hemos visto con polvos azules, lo hemos visto con polvos rosados, lo hemos visto con las Malvinas, lo hemos visto con la Cachina, lo hemos visto con otros sitios en que a menos de que se hagan las cosas bien, esto se vuelve a repetir o empeora o se deja para la siguiente gestión. Entonces, hoy en nuestra mesa de análisis tenemos a dos expertos que han visto esta historia y la historia del centro de Lima y la historia de los ambulantes y el trabajo informal que se hace ahí y ver si es que en ese proceso podemos entender cómo es que esto puede ser solucionado de manera de largo plazo para tener más orden, más seguridad, más limpieza, mejores servicios, mejores productos para la gente que viene a comprar al centro de Lima y en otras zonas de la ciudad. Vamos a nuestra mesa de análisis. ¿Qué tal? Entonces, ya estamos en nuestra mesa y con nosotros está Elsie Guerrero, que es la ex gerente de promoción y desarrollo de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Muchas gracias por venir. Gracias. Y Juan Infante, sociólogo y director de la Fábrica de Empresarios. A los dos le hago la pregunta, ¿es posible un reordenamiento a largo plazo del centro de Lima y del resto de la ciudad? ¿Tenemos que vivir constantemente en situaciones como la que estamos viviendo, del cambio, vamos a moverlos, vamos a ponerlos a otro lado? Y antes de entrar a la respuesta, quería ver si podían poner la imagen de la prensa, el periódico La Prensa de 1968, si no me equivoco, en donde anuncian, desalojarán la parada dentro de 15 días, la prensa en 1968. Eso recién se cumple 44 años después. Eso fue un intento, 15 días fue como que quizá muy optimista en el momento, pero ¿estamos siendo muy optimistas esta vez? ¿Estamos haciendo las cosas bien esta vez? Yo creo sinceramente que es un problema bien complejo, que es un problema bien complejo en el cual hay una serie de factores que hay que tomar en cuenta. O sea, no es una decisión unilateral de un aspecto nada más, ¿no? Es como el país. Si no tiene norte, si no lo vemos como país en su conjunto, entonces damos soluciones aisladas. Igual pasa con la ciudad. Si no entendemos que la ciudad es un lugar en el cual viven, trabajan, estudian, se recrean, se transportan millones de personas, si no entendemos eso y que necesitan vivir de manera ordenada y que la ciudad tiene que estar ordenada con las actividades económicas, de las residenciales, de transporte, etcétera, al servicio de la gente y organizadas, si no entendemos eso, entonces, bueno, hacemos pequeñas acciones con respecto a un tema, pero si miramos en perspectiva Lima tiene 10 millones de habitantes. En el centro viven hay más o menos 200.000 habitantes, deben ser, ¿no? Y 100.000 negocios, no menos de 100.000 negocios. Entonces, frente al problema, a la necesidad de empleo que hay, porque el desempleo es una fábrica de ambulantes, es una fábrica de informales de todo tipo, ¿no? Ese es uno de los problemas del país. Y entonces, algunos son informales, personas responsables, trabajadoras, con mucho esfuerzo, y otros ya no son informales, son ilegales, ¿no es cierto? Entonces, en una perspectiva de ciudad, donde hay todas esas actividades, una de las actividades es la recuperación de los espacios públicos y la gestión de lugares donde la gente pueda trabajar o donde pueda abastecerse, ¿no es cierto? En esa lógica, entonces, el comercio ambulatorio, así como esa foto que acabamos de ver de hace ¿cuántos años? 70 años más o menos. Es una actividad que yo sigo hace muchos años, no tantos como 70, pero bastantes, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que veo?
una experiencia que lo que hace es darle razón a su pregunta. ¿Cómo hacemos para que sea sostenible algo? ¿No? ¿Cómo hacemos? ¿Hay la posibilidad de que haya una salida estratégica sostenible o no? Entonces yo definitivamente pienso lo siguiente. Primero, la gran mayoría de ambulantes son generación de desempleo, son problemas de desempleo. Por necesidad. Por necesidad. Y entonces allí, como nunca antes un gobierno municipal ha estado tan cerca y tan unido al gobierno central, entonces que unan esfuerzos para generar empleo. Esa es una salida de mediano plazo, ¿no es cierto? Pero las acciones para mediano plazo tienen que comenzar ahora, pues. ¿No? Entonces ya, bueno, y finalmente con los ambulantes, ya para terminar y dejarlo a Juan, los ambulantes son de distinto tamaño y de distintas características. Entonces uno no puede dar una solución única y decir todos aquí o todo es así, porque hay pequeños, medianos, grandes, ¿no? Y entonces eso crea una dinámica comercial, ¿no? Que hace que eso condiciona la alternativa. El desempleo es un punto súper importante, pero hay otras aristas también. Sí. ¿Cuáles otras aristas hay? A ver, esto es el juego del porfiado. O sea, tú has mostrado una imagen de 1968, 68, 67. Entonces, y seguimos en lo mismo, ¿no? Yo fui dirigente en Gamarra, lideré un proceso desde el lado privado para que Gamarra en 1998, 99 reubica a los ambulantes en el interior del mismo Gamarra. Porque Gamarra, hay que recordar, era una zona completamente tomada, habían tomada por 4.000 ambulantes, con apoyo de Alberto Andrade, el mismo conflicto de Alberto Fujimori, que no quería que Andrade haga algo bueno, retira a la policía, pero al final se logró el objetivo de integrar a un extenso comercio ambulatorio, más de 4.000, a las galerías de Gamarra. ¿Por qué existe el comercio ambulatorio en estas zonas? Estamos hablando de zonas de alta densidad de empresas instaladas en galerías. Porque es atractivo, porque ahí están los clientes. Entonces tenemos en Lima algunos cuantos conglomerados empresariales, entre ellos conformado por Mercado Central, Barrio Chino, Paruro, Mesa Redonda, y que se ha extendido hasta Grau ahora, ¿no? Sí. Una cosa inmensa. Entonces va mucha gente ahí, está muy concentrado, es una mancha de negocios. Entonces quienes están o desempleados o dicen, bueno, ¿dónde hay gente? ¿No? O sea, ubicación. Entonces, ¿dónde va el ambulante que quiere hacer plata? Dice, bueno, voy a irme a ahí donde ya hay gente. ¿Cómo podríamos comenzar a desconcentrar esto? O sea, ¿por qué no hay otros espacios? O sea, hay una alta densidad en ciertos puntos, pero hay una bajísima densidad. Hay que ir al censo económico y vas a ver una bajísima densidad de empresas en Ventanilla, en Comas, en Los Olivos, o sea, en muchos puntos. Entonces, si hay que solucionar algo es ponerse de acuerdo a nivel municipal en potenciar otras zonas y a la gente y además a los desarrolladores inmobiliarios, comerciales, decirles, oye, comiencen a generar espacios comerciales para que estas personas vayan o otras personas y generen empleo. Vamos a ir a una imagen para ver justamente en este tema, en la ubicación. Vamos a ver la ubicación geográfica de la zona que ha bloqueado la Municipalidad de Lima, que ha declarado zona rígida y ha liberado el comercio informal. Entonces tenemos el gráfico, la imagen para... Ahí está, eso es Lima, León Paruro, Abancay, Nicolás de Piedra. Es esa sección que son más o menos unas 4, 8, 12 manzanas aproximadamente. Y deben haber unos 30.000 negocios. Unos 30.000 negocios. Mínimo 30.000 negocios en esa zona. También tenemos un Google Maps que para la gente que se moviliza en Google Maps puede ver qué calles son las que ahora están libres, que son esas de ahí, que son, y si mal no recuerdo, aquí está, según lo que salió en el peruano, Andahuay, las cuadras 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Girón Ayacucho, cuadra 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Girón Guayaga, cuadra 5, 6, 7. Girón Ucayali, cuadra 5, 6, 7. Girón Santa Rosa, cuadra 5, 6, 7. Girón Cusco, cuadra 5, 6, 7. Girón Puno, 5, 6, 7. Girón Iñambari,
cuadra 7 y pasaje Artesanos del Cercado de Lima, que es ese pedacito ahí abajo, cerca de Polvos Ahí, Blancos. Entonces, en realidad lo que se ha hecho es agarrar un gran pedazo de la ciudad y liberarlo, ¿no es cierto? Sí. Y habría que felicitar al alcalde, ¿no? Quizás habría que comenzar por ahí. Los tiempos, lo que anunció, en fin, pero haber hecho esto es importante para la ciudad. La pregunta sería, ¿por qué ahora es tan fácil? O sea, no ha habido violencia, ¿no? O sea, si recordamos las épocas donde él sí estaba al costado de Alberto Andrade, las épocas de Gamarra, las subsiguientes, hubo violencia. Acá ha sido relativamente fácil y eso tiene que ver con que estamos esperando más autoridad. Y cuando la autoridad dice, se hacen estas cosas, entonces aparentemente es relativamente fácil que se libere una zona. Antes era muchísimo más complicado. Pero aún así también habían habido marchas hoy día, ha habido un grupo de personas de la zona que ha salido a marchar a decir de que no se ha cumplido lo que se ha prometido, que es, los han empadronado, sí, pero los prometieron que los iban a decir dónde se iban a ir, no le han dicho, no tienen claridad sobre ese tipo de cosas, entonces no pueden trabajar. No pueden trabajar ahí. No pueden trabajar ahí. No. Pero entonces ahí es donde probablemente al otro lado. El municipio se ha ido de palabras y efectivamente si dijo que iban a ser reubicados, no sé si están los espacios donde van a ser reubicados y ahí ha habido, o sea, digamos que el orden lógico, la secuencia lógica ha tenido un bache. Claro. ¿No? Pero es fácil prometer, ¿no es cierto? Es fácil prometer, decir, miren, señores, ustedes están acá, es un desorden, lo vamos a llevar a un sitio donde estén más ordenados, pero los vamos a llevar y ustedes van a saber antes que tienen que dejar, porque una persona que está acostumbrada a vender en un sitio y que probablemente se pelea desde la mañana para encontrar su esquina o su zona, les digas, ya no puedes estar acá, pero puedes ir al otro lado, o sea, el palo, pero también la zanahoria. Pero yo creo que el asunto parte un poco de, yo sacaba la cuenta, ¿no? Si son 4.500, mencionó en algún momento eso el alcalde, mínimamente se necesitan 10 metros cuadrados para cada uno, considerando las áreas libres, circulación, pasadizos, todo eso, ¿no? Que es con lo que trabajábamos siempre, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que cuántos metros se necesitarían de espacio de locales? 4.500 por 10, 40.000 metros cuadrados, ¿no? ¿No? Que es una proporción importante de área. ¿Dónde, cuándo? No sé, o de repente hay otra alternativa. Pero bueno, yo recuerdo... Eso implicaría ponerlos en un solo sitio, ¿no? O en varios sitios. Podrían ser en varios sitios dispersos a lo largo de la ciudad. Pero yo digo, por eso decía al comienzo, hay varias alternativas, ¿no? Coincido totalmente con Juan de que la ciudad debe estar organizada de tal manera que no todo se concentre en una zona, sino que haya una redistribución, ¿no? de las actividades económicas, de tal forma que la gente no necesita venir hasta el centro a comprar y tampoco venir miles de personas a tratar de vivir, de trabajar en la calle ahí, en ese sitio, porque efectivamente la concurrencia de comerciantes ambulantes no es pues en una calle, en una zona deshabitada o poco comercial, al contrario, es siempre en una zona donde viene mucho público, ¿no es cierto? Claro. Entonces se exacerba la cantidad de personas que están ahí. Claro. Entonces, el asunto es cómo en tan pequeño espacio pues pueden haber 40, 50 mil negocios. Y eso lo sufrimos en las Navidades, los Años Nuevos. Eso fue lo que dio pie al incendio de Mesa Redonda y a tantos muertos. O sea, la ciudad necesita usar una palabra que estuvo enterrada en el olvido, pero yo creo que tiene que ser rescatada. Planificación de la ciudad, donde las actividades, acá ya hay mucho comercio, entonces por este otro lado. Nosotros lo que hicimos en la época del alcalde Andrade dijimos, el centro es el centro histórico, es patrimonio de la humanidad, tenemos que recuperarlo, pero no vamos a simplemente a votar a la gente, sino esto hay que hacer crecer el centro, la dinámica del centro de Lima, hay que avanzarla más allá. Claro, ahora tenemos imágenes en ese momento del Congreso de la República donde muchos vendedores han tenido que mover hacia arriba porque no pueden estar en las zonas donde el alcalde ha cerrado las calles. Entonces, para proteger un poquito el centro, en realidad lo que está haciendo a falta de lugares es simplemente movilizar a la gente alrededor de la zona donde antes no podían, donde ahora ya no pueden entrar. Más que movilizar es hasta donde yo puedo cuidar, cuido. Claro.
¿no? Y lo que no puedo cuidar, bueno, seguirán los ambulantes ahí. Claro, y ahora están bloqueando, no bloqueando necesariamente porque el Congreso siempre está cerrado hasta cierto punto en la Plaza Bolívar, pero ustedes pueden ver de que esa afluencia de negocios informales, precarios, ambulatorios. Porque yo te diría que en Mesonda, en Barrio Chino, Paruro, hay mucha informalidad también. Sí. Entonces, es el comercio ambulatorio el que ha sido afectado. Y probablemente hay mucha informalidad laboral y mucha evasión de los importadores, de todo lo que se está ahí alrededor de mucha copia, ¿no? Entonces, no es que lo informal haya salido de ese espacio, claro. Se ha quedado lo informal que está bajo techo. Claro. Lo que estaba en la calle ha salido. Claro, lo suficientemente formal como para tener un local. Por si acaso. Lo suficientemente formal para tener un local. Para pagar un local, alquilar un local, tener un local. Sí, ahí, pero eso no significa para nada. Para nada. Y esa es otra tarea que está pendiente. Claro. Entonces, y que pasamos por alto. Yo quería ir a un asunto. La distribución minorista en el Perú está absolutamente retrasada. La distribución minorista en Lima demanda mucho más inteligencia, muchos más espacios, hay oportunidades de negocio que se están perdiendo, hablo de inversiones inmobiliarias, de gente que moviliza terrenos, no hay espacio descentralizado para hacer comercio en Lima, no existe. Los alcaldes deberían ponerse de acuerdo en generar nueva zonificación comercial para que se estimule el surgimiento de nuevas zonas comerciales. No podemos, porque incluso un edificio más en Mesa Redonda es un atentado. Un edificio más en Gamarra es un atentado. O sea, no podemos seguir concentrando. Pero si me permites, Emil, por favor. La distribución mayorista en el Perú también está absolutamente retrasada. O sea, estamos retrasados por donde lo vean. Te explico por qué. Porque ¿cómo es posible que de todo el Perú y de todo Lima tengamos que ir a comprar ropa en Gamarra y los empresarios de Gamarra, como si estuvieran en 1970, no son capaces de generar una distribución donde ellos se mueven su mercadería para que no haya este flujo absurdo de todo el comercio mayorista, o sea, las tiendas minoristas de todo el Perú se trasladan a comprar en vez que las vayan a abastecer allá. Ese retraso se ve en Perú y no se ve en muchos otros lugares de América Latina y menos en países desarrollados, ¿no? Okay. ¿Por qué existe? Por flojera, porque no sabemos ser empresarios, porque los emprendedores, los empresarios, los que están ahí, pagan poco, no invierten en inteligencia, quieren hacer todo en sus pequeñas tiendas y retrasan su crecimiento. O sea, hay muy poca visión de ir a conquistar Cusco, Cajamarca y viceversa. Pongo lo mío también en Lima, ¿no? O si no, me consigo distribuidores minoristas en los mercados de Piura, en los mercados de Ayacucho, en fin. Entonces, hasta que esto no cambie y lo modernicemos un poco con educación, tú hablabas al comienzo, bueno, ¿y cómo hacemos Bueno, hay que repensarlo todo, no solamente de parte de la municipalidad, no solamente de parte del gobierno central, con Produce mucho más activo, sino también desde los propios empresarios. Los grandes que tienen terrenos, que pueden imaginar cómo hacemos para que estas personas que quieren emprender, y eso está bueno, ¿no? Esa energía está buena, logren tener espacios 10 metros, dice Elsie, por lo menos de 10 metros, diría yo, pero hay que ir a espacios más grandes también. Y luego los chicos, o sea, los empresarios, los emprendedores que están comenzando, también tienen que o sea, un jalón de orejas, ¿no? O sea, no pueden tener un cerrazón y hacer las cosas de esa manera. Pero siguen la tendencia existente del mercado, ¿no? Que es yo armo mi local y después veo cómo me formalizo, que es algo que además se enseña muchas veces en las universidades. Si quieres abrir un emprendimiento, hazlo y después encuentra cómo te formalizas cuando tengas un poquito de platita guardada para poder pasar por el proceso de formalización. No, yo creo que en verdad en los últimos años sí han habido varios procesos de simplificación para la formalidad desde el punto de vista de la tenencia de local, el alquiler de local. O sea, ya no necesariamente es una justificación como la que se presentó en el momento por Hernando de Soto, que habían pues 50 trámites, 500 horas de trámite y no sé cuánto. Ya no es así. Ahora se dan licencias en una hora, llenando una solicitud, declaración jurada. Nada más. Así se dan licencias ahora en las municipalidades. ¿Y cuánto cuesta esa licencia? 50, 80 soles, 100 soles. En vez de empadronar, bueno, empadronar es un paso necesario porque uno tiene que saber cuánta gente hay, qué venden, etcétera, tiene que tener información. Pero el paso natural no sería hacer eso.
Bueno, yo hablo por la experiencia, ¿no? Nosotros qué cosa encontramos con el alcalde Andrade y después en otros sitios donde he participado, miles de personas en la calle, mucho más denso que esto, y como dice Juan, pues esto es facilísimo. Los otros eran kioscos de cemento, ¿no? Y con mercadería. Y con mercadería, ¿no? Tremenda. O sea, con mucha plata ahí. Entonces, era puesto un proceso mucho más complejo. Pero entonces, ¿cómo lo conceptuamos? Nosotros dijimos, esto que hay aquí en la calle es como un mercado o como un centro comercial al aire libre. ¿Qué necesitamos hacer? No hay que desintegrarlo, sino trasladarlo a otra zona, con su misma dinámica, el mismo núcleo que atrae tanta gente, trasladarlo. Entonces, por eso que creamos las Malvinas y llevamos ahí miles de personas. La galería, o los mismos. No, entonces ahí viene el segundo asunto. O sea, trasladas el complejo comercial cuando es grande, lo llevas a otro sitio, pero no lo destruyes, no le haces diáspora. No lo desarticulas. Eso es lo primero. Lo segundo es a una zona estratégica y planificada, como decía Juan, no cualquier sitio, no al mismo lugar, sino, por ejemplo, fíjate tú, en este momento una dinámica comercial bien importante es la que se da en la Avenida Argentina. Y nosotros adrede desplazamos ahí, dijimos, esta es una zona de expansión del centro histórico para que no se siga densificando. Y entonces... Donde habían fábricas abandonadas, exacto. intereses inmobiliarios que querían colocar gente. Y mira, ¿y qué hicimos? A los comerciantes les dijimos, primero, respeto total a la organización, porque sin organización, entonces tú tratas con miles de personas que cada uno está a la suya. En segundo lugar, si tú dices, vengan a inscribirse, mira, regalo panetones, vengan a inscribirse. Todo el mundo va, pues, ¿no? Claro. O sea que no es así. Eso, no es cierto, esos son incentivos perversos, pues, porque cualquiera se pone en la cola. Tiene que haber un trabajo previo de detección, de conocimiento, de dinámica del valor. Es como un médico, ¿qué te hace? Primero te ausculta, luego te diagnostica y después te interviene. Claro. No te interviene de frente. Entonces, en este caso, un poco es así, ¿no? O sea, entonces lo que había una intervención a hachazo limpio. No sé, pues lo que se ve es no se ve un trabajo previo anterior, de repente ha habido, no lo sé, pero bueno, entonces era como tú dices, si estuvo bien o mal empadronar, depende pues cómo es empadronado, eso tampoco lo sabemos bien, aparentemente estuvieron en un local, llamaron y la gente venía, no lo sé. En segundo lugar, la localización no se ha dicho, entonces en tercer lugar, ¿se habrá trabajado con las organizaciones? No lo sé. Nosotros sí trabajábamos con las organizaciones. ¿Y qué hacíamos? No le decíamos te vamos a regalar. Es como dice Juan, hay una potencialidad en la gente y tú lo que tienes que hacer es incentivarla, promoverla, orientarlos, ¿no? Es decir, mira, en toda esta zona es una zona interesante que puede tener un crecimiento, un desarrollo, busca allí locales o pueden haber locales. En segundo lugar, ¿qué necesitas? Asistencia técnica para ver qué local compras, asistencia legal para que no te engañes, asistencia en marketing para ver cómo va a crecer. Entonces tú le das todos esos servicios a esos comerciantes y los incentivas a que ellos compren o alquilen. Eso hicimos con 20.000. 20.000 son propietarios en este momento. Y igual ya con esa experiencia hicimos lo mismo en Ceres. Fue las Malvinas. Ya, eso fue todo el centro histórico en la época de Andrade. Después en Ceres. Polvos Azules. ¿no? Todo. Caquetá. Es más, tenemos imágenes, creo que de Polvos Azules del 81, cuando todavía estaban en lo que ahora se conoce a la Alameda Chabuca Granda. No sé si tenemos esas imágenes. A ver. Sí, esto Claro. Eso fue al principio, ¿no? 1981, donde ahora creo que ahí está la Renier. Pero efectivamente que ahora es la Alameda Chabuca Grande, ¿no? Ahora está ordenado, pero se hizo un primer paso a una zona que después hubo, eso era ni siquiera era el campo ferial Polvos Azules. Sí, claro. Ajá. Y de ahí pasan al frente del Parque Lima. Sí, es un proceso para así se vendían las radios y los productos en el 81. Sí. Y era el lugar donde tú ibas a comprar las últimas radios, las cosas más modernas, porque era el lugar donde venían las zapatillas de Tacna, etcétera. Sí. Yo no existí en el 81. Entonces, ¿ellos de dónde llegaron? Ellos llegaron, lo que hizo el alcalde Orrego fue, ellos llegaron, que estaban más o menos como ahora, en la calle había miles de personas, y entonces él dijo, ¿dónde? Y ubicó este sitio, ¿no? Entonces, claro, ¿cuánto? 20, 30 años después es que ya se mudaron. Pero no se necesita tanto. Nosotros hemos hecho procesos de reubicación más o menos en un año, así, ¿no? Promoviendo, sosteniendo. Pero la reubicación, siendo que es un paso importantísimo, no basta. No basta. Porque seguimos teniendo un desarrollo en las Malvinas
muy pequeñito Sí, de los sí, emprendedores sí, de ahí. sí. El mismo Gamarra, o sea, no ha... Hay algunos cuantos que se fueron al lado inmobiliario y algunos más en el lado importador, pero no ha producido la densidad empresarial que la energía que le ponen y el tiempo que trabajan y los años de experiencia ameritaba. La misma gente que hoy día, o sea, que se ha sido beneficiada con el desalojo, Mesa Redonda, o sea, tampoco es que hayan No. madurado empresarialmente. No. Y ahí tenemos que hacer un reclamo a estos emprendedores y a los que ahora están comenzando en el piso y que también van a ir a su localcito y se van a quedar en su localcito. Pero no van a Entonces, crecer. pero no estamos encontrando la manera de que esa fuerza, esa energía, esos años de experiencia, esa dedicación, esa chamba matadora que hacen, todo meritorio, pero nos hemos quedado en festejar eso y no en exigir crecimientos. Y ese crecimiento pasa por capacitación, por educación relevante, pasa por mecanismos de financiamiento, pasa por proyectos tecnológicos y de modernización, y ahí hay una desconexión absoluta entre las partes. Entonces, Absoluta. Allí es donde, en mi opinión, debe jugar un rol fundamental el Estado y las municipalidades. Justamente en dar el soporte para que la gente tenga oportunidades de capacitarse, mejorar. Y también se necesita mucha regulación, ¿ah? Regulación, no todo es... Bajarle las reglas, O sea, que es lo que ha pasado, mira, ¿no? o sea, deberes y derechos para todos los ciudadanos, incluyéndolos ellos, ¿no? Entonces, la regulación me parece que es fundamental y la capacitación y asistencia técnica, ni hablar, pues. Entonces, ¿qué ha pasado? Y además el primer proceso de formalidad es que deje la calle y que vaya a un local, pero después viene el cambio de chip, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Debería venir. Debería. Entonces nosotros lamentablemente comenzamos esa parte, pero ya pues el tiempo es muy ingrato en la administración pública. Te vas. Ahora es más fácil poner un emprendimiento, una empresa, digamos, tener los papeles, que sacar el brevete. Y sí. Ya. ¿Cómo es posible eso? Si tú tienes a cargo generar riqueza, tienes a cargo vida de trabajadores, relación con los clientes, y es muchísimo. O sea, no tienes ninguna normativa que tengas que aprender, no tienes ética. O sea, oye, ¿cómo es que se maneja esto correctamente? Pero no era, puedo estar equivocado, pero no eran los procesos, y no estoy diciendo que no deberíamos tener procesos de ética y protocolos para poder, no complicar, pero como que dirigir el proceso de formalización de una empresa. Pero no hay maneras de hacer esto sin que se complique la cosa demasiado. Por supuesto que sí. O sea, las empresas grandes tienen cultura organizacional. Correcto. Ya, ¿quién trabaja la cultura organizacional dentro de un mercado? Dentro de una galería comercial, Nadie. dentro de un conjunto de unidades pequeñitas. Entonces, esa necesidad de arquitectura cultural no existe. Entonces, cada quien hace las cosas De la manera que quiere. a la peruana. ¿Y qué cosa significa la peruana? Lo que te dé la gana. Entonces, ¿eso es correcto? ¿Eso lleva al progreso? No lleva. Estas mismas personas, si tienen un hermano que entra a una gran empresa con cultura empresarial, el hermano va a ser una persona de una manera y la otra, criados por los mismos papás, los mismos colegios, y van a tener comportamientos absolutamente distintos. Entonces, hay un abandono. ¿Quién genera esta cultura social? ¿Quién genera una ética de cómo se trabaja, de respeto a... Hace poco veía a Jaime Delgado denunciando a la cebollita china y la cantidad de químicos. ¿Quién tiene la responsabilidad de eso? ¿El campesino? ¿El campesino por ser campesino tiene patente de corso para contaminarnos? Entonces, claro, Jaime, yo he hablado con él y se lo he dicho, ¿por qué los supermercados? ¿Por qué no hablamos de los campesinos y de su responsabilidad? ¿Por qué no le podemos hablar a los campesinos y exigirles responsabilidad frente a los productos que nos dan? Entonces, somos muy perdonavidas con personas que dicen venir de la pobreza. Eso no te da patente de corso para no hacer las cosas bien. Y ahorita lo que tenemos en el Perú es una cultura de, bueno, si eres pobre, puedes hacer lo que te da la gana. Pero es una falta de cultura, entonces, en el sentido de que no hay... Es un vacío, porque no hay el vacío del Es una manera de hacer las cosas que se cree. Hay un sentido común, hay una cultura que no nos gusta y que tenemos que hacer esfuerzos sostenidos y de dimensiones para decir, oye, esto no nos conviene, así no construimos país. No les toca a las personas que tienen esa visión de cultura tratar de instaurarlas en algún momento en Sí, un espacio. soy culpable.
Mira, Tú también. Y ella también. y claro, pero mira, yo voy a lo siguiente. Ahí es donde el Estado tiene que jugar un rol regulador, organizador, promotor, donde hay incentivos y desincentivos para que haya una conducta. Por ejemplo, mira, un caso de lo que está. Y yo sinceramente creo que sí, la gente necesita mucha orientación y apoyo y asistencia. Ejemplo, en el Perú hay casi 3.000 mercados. Cada mercado, el 80% son producto de personas que estaban en la calle, como los ambulantes, ¿no? Que ya construyeron su mercado. Claro. Pero esos mercados, la pandemia lo demostró, eran un desastre. De ellos, la mayoría son privados, que con mucho esfuerzo los han comprado los comerciantes. Pero entonces, ¿sabes qué cosa tan elemental se puede hacer para que esto cambie, para que los mercados tengan otra dinámica, otra presentación? Nos preguntamos, ¿quién administra los mercados? Nada. Los comerciantes, que con un familiar, un contador, un abogado, ¿te das cuenta? No hay gerentes de mercado. No hay gerentes. Entonces yo digo, Juan, mira, una regulación del gobierno nacional que diga, los mercados son una especie de servicios públicos, se llaman servicios esenciales, ahí tienen otra categoría, pero en el fondo son como servicios públicos. Entonces tú en una clínica, pues se pone al tuntún cualquiera de gerente, no es cierto, tiene que tener una especialidad en un colegio. Ahora dime, ¿dónde se forman los gerentes? Entonces, en ninguna parte, en el Perú, no hay esa especialidad. Examen. ¿Te das cuenta? O sea, ¿quién de San va a agarrar y va a sentir... No voy a ir al mercado central y voy a... Y además es como, va a ser pues como... No, pero entonces, ¿qué cosa? Está perdidazo, porque no sabe cómo... O sea, no aprendemos a cómo se mueve, pero mira, qué hay que decir, más, qué hay que hacer. En cambio, los grandes centros, los malls, tienen pues sus supergerentes, sus encuentros, su capacitación permanente, como debe ser. ¿No es cierto? Entonces, pero hay una diferencia creo que sustancial entre un mall, y lo vemos en el caso de Camino Real, en el que tenemos un mall que está más o menos perdido en el éter histórico en los 80s o 90s, porque en el caso de los malls, la propiedad es del dueño, el dueño es un consorcio, es un grupo, mientras que en el otro lado son individuales. Entonces viene alguien y te dice, no, ¿tú qué me vienes a decir a mí qué puedo hacer con mi espacio de 5x5? No, ellos sí respetan a sus organizaciones. Todos los mercados, todos tienen una asociación de comerciantes o una cooperativa que los dirige y es la que pone las normas. Pero la asociación y la cooperativa, los dirigentes, no son pues especialistas en marketing en nada, ¿no? Con todo respeto y con todo cariño. O sea, yo sí en los mercados, o sea, yo no creo que respeten sus organizaciones, pero hay más problemas que ese. Ya, pero... O sea, están mal organizados, sí. Pero hay o sea, los dueños, hay más problemas, ¿ya? No solo que las propiedades son individuales, sino que además los que detentan la propiedad de un puesto de mercado lo alquilan. Entonces, no hay ningún incentivo para que el dueño del puesto, que lo tiene alquilado, invierta en el puesto. O sea, invierta parte de su renta, que le da para vivir, la invierta en mejoras en el mercado. Y el comerciante tampoco quiere invertir porque dice, si eso no es mío, ¿para qué voy a invertir? Entonces tú tienes que, si acá está la administración no cuenta con fondos. No cuentan con fondos porque los dueños de los puestos no quieren poner fondos y los comerciantes que alquilan esos puestos tampoco quieren poner fondos. ¿Quién puede poner fondos? O sea, lo que hay que combatir es la tontería, la estupidez de pensar de esa manera. O sea, el paradigma de yo me llevo todo y no invierto en el futuro de mi mercado es un absurdo porque desvalorizo la propiedad. Si yo invirtiese en el mercado, si en conjunto invirtiésemos en el mercado, lo que vamos a tener es una propiedad que va a ser más cara. Pero eso no se ve porque o sea, en este espacio hay demasiado cortoplacismo. Es la plata del hoy, no la plata que podría venir mañana. Pero insisto, Dale. Ahí es donde tiene que entrar a jugar pues el Estado. Así como hay reglamento de propiedad horizontal, por ejemplo, para los edificios, ¿no es cierto? ¿Para quién en el Estado puede entrar a jugar ahí? A ver, dime. Lo que primero tiene que haber las reglas de juego claras. Las reglas de juego claras. O sea, la norma que diga, bueno, en los mercados hagan lo que quieran, sean dueños, lo que quieran, pero este mercado tiene que estar limpio, ordenado, seguro. Eso lo tiene, perdón por interrumpir, pero eso lo tiene la potestad la Municipalidad Metropolitana de Lima o tiene que hacerlo municipalidad por cada municipalidad. Y si tú ves las unidades de desarrollo económico de las municipalidades, o sea, son pero o sea, es imposible. Entonces, y produce, no quiere esa papa caliente. Ahora, hacemos eso. Sí. ¿Sabes quién está a cargo de todo lo que es el comercio interno en el país a nivel nacional? El Ministerio de la Producción.
Y el Ministerio de Producción ha comenzado a trabajar hace poco, recién a raíz de la pandemia, con los mercados. Pero ¿qué pasaría si el Ministerio de Producción además da un decreto en el cual, una resolución ministerial que la puede dar, todos los mercados del país tienen que tener un administrador especializado, certificado en la Universidad Agraria, en la universidad donde quieras? Y ese administrador es el que justamente le va a dar eso que tú planteas. Porque yo sinceramente creo que las personas, si no conocen, no pueden cambiar. Entonces tienes que darle la oportunidad de conocer para cambiar y de dotarlos de especialistas, pues Ahora, que apoyen los negocios. Hay un tema adicional, ¿no?, que es durísimo. Trabajan demasiadas horas. Entonces, ¿en qué tiempo pueden prepararse? Y trabajan demasiadas horas sin salir de su comercio. ¿En qué momento van a nutrirse? Cierran a las 8. Claro, y no estamos hablando solamente de los mercados. Él Sí. ha hablado de los mercados, pero lo mismo pasa en cada punto de venta, Sí. en cada tienda, en cada taller. Entonces, el peruano y la peruana trabajan muchísimo, también las cabezas de negocio, muchas más horas de lo que correspondería. O sea, 12 horas, 14 horas. Entonces, ¿en qué momento van y se capacitan? ¿En qué momento van y se nutren de un viaje o ven algo diferente que pueda traer a su negocio? En tal se inspiran. distrito, voy a otro distrito a ver, oye, ¿cómo lo están haciendo? Eso no ocurre. Entonces, todo esto está mal. Pero no es tan difícil corregirlo si nos damos cuenta que está mal. Claro. Pero no hay dónde comunicar que las cosas están mal y que se pueden hacer de una manera más fácil. Y no hay mucha doctrina o gente hablando de estos temas. Entonces, claro, o sea, yo estoy ahí en mi puesto, yo he tratado de hacer algo en mi puesto de moliente, en mi tienda, ¿y quién me habla a mí? Los proveedores grandes no me hablan de estas cosas. De repente no tengo ni siquiera proveedores grandes. El Estado me habla, no me habla. El Estado está en cualquier otra cosa, peleándose entre ellos, acusando. Me fastidia por un tema de defensa civil. Y el gobierno local es más fastidioso que promotor. El gobierno local no sabe qué hacer, cambian los técnicos a cada rato. No hay técnicos en realidad que sepan hacer las cosas. No hay plata para hacerlas, o dicen que o no es una prioridad, por tanto no hay plata, porque solo hay plata para obras. El MEF no considera esto importante, tampoco genera fondos para esto. Él sí dice administradores calificados. Entonces lo que va a pasar es que van a comprar los títulos, como han comprado los políticos los títulos. Pero regulamos, entonces, pues. Es que, mira, de acuerdo, pero creo que tenemos que hablar mucho más de esto, no porque no se tenga que hacer, sino que se tiene que hacer bien. Sí, y para eso hay que levantar polvo, ¿no? Claro, y acá, claro. Emil, gracias por Mira, por yo el digo, espacio. yo razono así, ¿ya? 30 años en esa lógica de sálvese quien pueda, el Estado abandonó toda una serie de funciones regulatorias y promotoras que pudo haber tenido. Yo no digo estatistas, digo promotoras y regulatorias. Pintando la cancha. ¿Ah? Pintando la cancha, más o menos. Claro, no pintaron ninguna cancha. Sálvese quien pueda, resuelvan sus problemas solos, como el problema de la vivienda. Igualito. Entonces, todos los cerros invadidos, todos los traficantes beneficiados, igual, en este caso del comercio. Sálvese quien pueda, y con el empleo, sálvese quien pueda. Entonces, una vía de empleo, así como son los mototaxis, como son los microbuseros, como son los taxistas, los colectiveros, así igualito, sálvese quien pueda. Me acuerdo yo que cuando se reguló todo, había unos señores, hasta ahora me acuerdo, o sea, agarra tu timón y anda donde quieras, cuando se desreguló el transporte, ¿te acuerdas? Se desreguló el transporte. Y entonces había unos señores ahí en Wilson, donde pasaban los colectivos, con un montón de esos letreros que se pegan, Musa, Ate, San Juan de Miraflores, te vendían tu letrero si tú eras un microbusero, lo ponías y listo. Eso era todo lo que necesitabas hacer. Era todo lo que necesitabas. Igual que acá. Entonces, lógico, pues. Entonces, lo que digo es, si ya hemos ensayado sálvese quien pueda, hagan lo que puedan, yo me retiro, la libertad absoluta, y no funciona, entonces tiene que haber lo que hay en otras ciudades civilizadas, pues, tiene que haber municipalidades, gobiernos municipales y gobiernos regionales y gobiernos nacionales que establezcan reglas, normas y apoyen para que esas se cumplan. Claro, es porque la parte, me imagino que deben haber normas que existen y están en los libros, pero nadie sabe porque las municipalidades cambian cada 4 años y muchas veces cambian todos. O no las implementan porque no quieren implementarlas porque viene de otra gestión. Sí, Y también. además, ¿quién implementa normas? ¿Y quién supervisa que las normas se cumplan? Nadie.
Y había que ponerle un policía a cada peruana y a cada peruano. Te voy a contar un caso. Me llama una señora de Yurimaguas. Me dice, Juan, dime qué negocio puedo poner. Yo le digo, bueno, pero ¿qué sabes hacer? Yo trabajo ahorita en una juguería. ¿Y cuántas horas trabajas? De 3 de la mañana tengo que estar en la casa de la señora, salgo a las 10 de la mañana y luego vuelvo a trabajar a las 2 y regreso a mi casa a las 10. 15 horas, le digo. ¿Quién supervisa que esa señora, no sé si es absolutamente, o sea, son 2 turnos, le digo? Bueno, ya salte de ahí, ¿qué haces ahí? Es que no hay trabajo. Y yo le digo, bueno, pensé, ¿y el Ministerio de Trabajo dónde está? Esta señora que la contrata es mujer, ¿cómo puede maltratarla de esta manera? Y cuando no, ¿cuánto te pagan? 1.200, pero cuando no hay me paga menos. O sea, cuando no hay ventas, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es la solución ahí? ¿Por dónde comienzas a Multas solucionar a la señora. No, la señora, ¿por qué no tiene 2 turnos? Porque no puede pagar lo que debería ser 2 turnos de 8 horas. La chica esta, ¿por qué no renuncia? Porque no hay trabajo. Porque no hay trabajo y porque está pagándole la carrera a sus hijos que están en Lima. ¿Dónde quiere poner el negocio? En Lima. ¿Con cuánta plata? Dice, mira, ya están acabando, entonces el último sueldo, con eso me voy. Con 1.100, le digo, no te va a alcanzar para poner un negocio acá, en Lima, ¿no? Tendría que ser una juguería, que es lo que sabes hacer. Entonces, claro, esa señora es recontra trabajadora. Su jefa, de repente, tiene otro puesto, ¿no? Y también trabaja, de repente, como una esclava. Entonces, claro, si el dueño trabaja o la dueña trabaja de esa manera, ¿qué cultura va a tener de respeto a la vida del otro? Entonces, ¿y cómo es posible que en un país como el nuestro, los peruanos no pongamos atención en los peruanos? Porque acá el gran problema es que los peruanos no valemos nada. O sea, que no tenemos cariño por nosotros mismos ni por el otro. Ni por la creatividad, ni el tiempo, ni la energía. Y no hay de cada empatía. Entonces, o sea, acá es un ejercicio de decir, eso no puede ser, como no puede ser las cosas de salud. O sea, no podemos comportarnos así. ¿En qué espacios se discuten estas cosas? En espacios probablemente muy de élite. Y no en los espacios donde la gente está viviendo. Es decir, organicémonos de una manera distinta. Entonces, el gran problema es que donde tienen que haber las discusiones, que es en este pueblo que está emergiendo y que está moviendo, trabajando durísimo, ahí no se están discutiendo esos temas, son como abandonados. Y claro, también podemos pensar en los hijos de Elizabeth y en los hijos de la señora. Entonces, ¿quién cría a esos hijos? Nuestro sistema educativo, Claro. que no habla de estas cosas. Entonces, sí, ya nos estamos yendo un poco por las ramas, pero tiene sentido. Pero, cuando nos vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos vamos a enfocarnos un poco en el tema de los ambulantes, ver cómo toda esta rama de informalidad y de falta de organización nos puede llevar a un mejor sistema y encontrar unas soluciones que podamos implementar en el corto, mediano y largo plazo. Esto es Punto Medio en el horario estelar de Canal N. Regresen con nosotros en un momento. Tu piel te habla. Llega gracias a ISDIN, referente internacional en la salud de la piel. El photoaging es un proceso de envejecimiento prematuro de la piel debido a la exposición crónica y repetida a la radiación solar. Los rayos UV pueden causar una variedad de cambios en la piel, pérdida de elasticidad y otros signos de envejecimiento. El photoaging puede ser evitado o reducido con el uso de protector solar, sombreros, ropa protectora y evitando la exposición directa al sol. Bienvenidos al microprograma Tu piel te habla. Soy la dermatóloga Amanda Rivera y hoy hablaremos sobre el fotoenvejecimiento. ¿Qué es el fotoenvejecimiento o photoaging? Este se define como el proceso en el cual la radiación solar va a acelerar la aparición de los signos del envejecimiento en tu piel. ¿Cómo sucede esto? La radiación ultravioleta llega a nuestra piel, va a provocar radicales libres. Estos ocasionan daño celular que se acumulan y generan los signos de la edad. ¿Cómo puedo proteger mi piel contra el fotoenvejecimiento? Utiliza fotoprotector solar todos los días del año. Aplica tu fotoprotector de manera correcta. Recuerda la regla de los 2 dedos. Eso te alcanzará para rostro y cuello.
Evita la exposición solar en los horarios de mayor radiación, que son de 10 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Se puede reparar la piel dañada por el sol? Sí, y te voy a dar 3 consejos. Utiliza tu fotoprotector todos los días. Este será tu principal aliado antifotoenvejecimiento. Añade a tu rutina antioxidantes como la vitamina C. Esta es una herramienta muy útil para combatir el estrés oxidativo y radicales libres. Y añade a tu rutina principios revitalizantes. Eso lo harás de la mano de tu dermatólogo. Es ciencia, dermatología, alta cosmética. Es vitamina C, ácido hialurónico, ácido glicólico. Isdinceutics es rejuvenecer, unificar, prevenir, renovar. Es parar el tiempo en tu piel. Isdinceutics, ciencia al servicio de tu belleza. Isdin, love your skin. Estamos de regreso en Punto Medio. El tema de hoy son los ambulantes. Si es posible hacer un reordenamiento definitivo del problema que vivimos. Ahora, estamos hablando de todas las acciones que se han tomado, pero tenemos una imagen de cuando Polvos Azules se incendió en el año, en el año 93, en enero del 93. Cuando el campo ferial se incendió, eso aceleró el proceso de formalización o de reubicación a donde están ahora. También lo mismo pasó en Mesa Redonda. Lo hemos visto no una, sino ya varias veces ha habido incendios. Estamos esperando a veces a la tragedia o al desastre para que no lo esperamos y no esperamos que ocurran, pero ocurren estas cosas por justamente los factores que ustedes mencionan, ¿no? El desorden, la falta de presencia de funcionarios de la municipalidad, la falta de seguimiento, la falta de un montón de cosas y un montón de factores. Entonces, para que esto no termine en desgracia, no tan solo de una verdadera desgracia, sino una desgracia de humanidad, de pérdida de comercio, de pérdida de economía, de pérdida del bienestar, ¿por dónde comenzamos? Hablamos mucho de formalización, de que llenen los papeles, pero ¿qué se tiene que hacer desde el punto de vista de la municipalidad o las municipalidades para comenzar un proceso ordenado que pueda ser sostenible en el tiempo? Bueno, creo que hay que pensar primero, los alcaldes tienen que tener visión de ciudad. La ciudad no se puede manejar a pedacitos. El peor drama es que hayan más de 50 principazgos, municipalidades. 48, ¿no? 48 con el Callao son un poquito más. Sí. Entonces con una visión de ciudad, entonces se supone que la ley de municipalidad dice que tiene que haber una asamblea metropolitana donde se reúnen el alcalde nacional, ¿no? principal con los alcaldes distritales, y ahí deberían tomar acuerdos sobre determinadas cosas, pero no sé hace cuánto tiempo no se llevan a cabo eso, ¿no? Claro, la asamblea es diferente del consejo. El consejo son los regidores, claro. La asamblea son los alcaldes que tienen voz más no voto. Claro, que toman acuerdos para cosas determinadas, ¿no es cierto? Entonces, en esa debería pues restablecerse la costumbre de hacer asambleas metropolitanas. La asamblea la hizo el alcalde Muñoz previo a la pandemia. Pero bueno, entonces sobre todos estos temas críticos, porque yo conozco alcaldes, no voy a decir quién, que cuando por ejemplo luchaban contra la prostitución, decían, arrimen los que pasen la frontera, y que le importaba lo que seguía, ¿no? Entonces eso, pues no hay visión cuando hay visión de ciudad. Entonces a tu pregunta tan acuciante y tan dramática, ¿qué? Sí, lo primero, una mirada metropolitana, de ciudad, ¿no es cierto? En donde hay colaboración, integración entre los alcaldes para buscar soluciones. En segundo, como decía Juan, buscar áreas descentralizadas, ¿no? Que no sean altamente, sino comenzar a crear nuevas zonas, nuevas áreas comerciales donde puedan estar estas personas. Y mira, yo me acuerdo mucho cómo fue un ejemplo, cómo fue la creación de Huaycán o de Villa El Salvador. Todos los veranos habían invasiones de terrenos, en los lugares más inhóspitos, más peligrosos. ¿Y qué hizo la municipalidad del año 80 y tantos? Mira, realistamente agarró y dijo, no vamos a poder impedir esto, porque es un problema de techo, de vivienda. ¿Hacia dónde podríamos desplazar, o sea, crear una zona nueva de urbanización para que la gente se asiente y vaya ahí progresivamente y vaya mejorando? Huaycán.
Huaycán. Así se creó Huaycán. Y ahora tienen cientos de miles de personas, ¿no? O sea, te das cuenta, con visión de ciudad, pues, va a crecer hacia acá, esta zona, estas personas son necesitadas, necesitan vivienda, entonces en lugar de que vayan a invadir cualquier lugar, entonces creo una zona, ¿no? Igual, para todo el problema de la vivienda en general, debería ser así, ¿no es cierto? Entonces creo una zona y la apoyo. Entonces, en esa lógica, pues. O sea, pero la sin lógica de tener olvidar... también no solo la vivienda, sino también el comercio. Claro, el comercio acompaña claro, la vivienda. lo que hicimos con Andrade, por ejemplo, en la Avenida Argentina, ¿no? ¿Te das cuenta? Se desplazó hacia allá y se promovió que compraran sus locales, que alquilaran sus locales. Y, ¿no? Yo creo que no aprendemos, o sea, de los incendios, no aprendemos, o sea, somos un país y una ciudad que no aprende. Y eso es trágico. Y ya debemos comenzar a aprender, ¿no? Pero nos olvidamos rápidamente de los temas. No sé por qué, pero no tenemos memoria y cuando nos pasa algo no hacemos lo que tenemos que hacer para que no nos vuelva a pasar. Y confiamos demasiado en los que tienen poder, pero los que tienen poder pasan. Y los que no pasan, en este caso, son los empresarios. Y los empresarios no tienen ni voz ni voto en los consejos municipales. O sea, creo que hay juntas vecinales de vecinos que deciden cosas. No hay juntas de empresarios que deberían haber, porque las juntas de empresarios, que creo que no existen, ¿no? En sí. O sea, no hay una cosa orgánica que tenga, que el alcalde tenga la obligación de reunirse. Entonces, ¿cómo va a madurar la masa local de empresarios discutiendo, conversando, debatiendo propuestas con sus autoridades? Eso sería una solución relativamente fácil, ¿no? El alcalde podría armar un consejo el alcalde empresarial. Claro, debería, pero al alcalde no le interesa, porque pierde su poder al ser democrático. Y entonces la posibilidad de hacer lo que le da la gana... Accountability, pero no hay traducción. Exactamente, bueno, no hay quien supervise, no hay quien fiscalice, Claro. pero también hay ausencia de propuesta. Necesitamos que sean estas cosas. Necesitamos que no seas tan loco de declararnos impuestos, porque necesitamos ampliar los locales. Ampliamos los locales, generamos empleo, que es el problema, ¿no? O sea, informalidad por desempleo, ambulantes por desempleo. Déjame ampliar el local, no me trabes las ampliaciones de los locales. Habilita más zonas comerciales, o sea, ¿por qué tiene que ser solamente en estas cuantas avenidas cuando podemos tener muchos más espacios comerciales? Entonces, pero se prohíbe en una visión bien residencialista y bien bien antigua, ¿no? O sea, no responden a ciudades modernas. Tú vas a una ciudad, a cualquier ciudad moderna, y lo que tiene es puntos de venta por todos lados, y comercios y negocios, y integrados a las zonas residenciales. Y el transporte público también, o sea, cuando estaba leyendo, cuando estaba viendo el tema de Polvos Azules, también mencionaban de que Enatru, Perú, puso ómnibus para que vayan a Polvos Azules y Amazonas, es más, lo incluyó, lo integró dentro del sistema de transporte. Y la otra cuestión es que sí es clave salir de esta concentración, estos conglomerados empresariales, y promover mayor densidad empresarial en muchos más distritos, mayores zonas comerciales. Y eso es un trabajo que sí lo tiene que liderar el alcalde de Lima, junto con los otros 42 alcaldes, ¿no? 41, 43, 43, no sé. No, y decir, oye, ok, ¿a dónde hay más espacios? Y movamos por ahí, o sea, comencemos a potenciar, porque gente, o sea, consumidores, hay. O sea, tú ves cuál es la densidad de empresas por número de habitantes en San Juan del Urigancho y es bajísima. Vas a Ventanilla y es lo mismo. Entonces, ¿cómo puede ser que ese tamaño de ciudad tenga tan poca densidad empresarial y que se tengan que movilizar con los consiguientes problemas de transporte a... Claro. Muchas veces los mismos empresarios de Ventanilla se tienen que ir al centro de Lima para vender productos a la gente que se tiene que ir desde Ventanilla a comprarlas y todo regresar de donde están. Entonces, ¿por qué no hacerlo en el lugar? Bueno, en el corto plazo, ¿a dónde se pueden ir estas personas que están hoy en la calle? En primer lugar, hay que dejar de pensar que todos tienen que ser propietarios, o puede ser una solución en donde son propietarios. También puede ser inquilinos. ¿Cuántos bodegueros son inquilinos? Casi todos, ¿no? Nosotros ensayamos esa solución de también a los pequeños grupos que alquilen en conjunto un local, lo convertían en una galería, una tiendita de 20 metros, entran 5 o 7 personas y así sucesivamente, ¿no? Entonces, yo no me atrevería a dar una receta ahora. Lo único que quiero remarcar es que tiene que haber visión de ciudad, en primer lugar. En segundo lugar,
La planificación tiene que estar de vuelta para las ciudades. O sea, hay planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial que no los utilizan. En esos planes, se llama primero Plan de Desarrollo Concertado. Se supone cada 3 o 4 años así, se convoca a las organizaciones de la sociedad civil en donde deberían estar los empresarios, donde deberían estar los representantes de las universidades, de una región o lo que sea, y entonces hacen un plan de desarrollo de mediano y largo plazo de la localidad, de la región, de la municipalidad. Pero ¿cómo poder hacerlo entonces, por 4 años y 4 años? No, es que esos planes no son planes de gobierno, no son planes del que llega, deberían ser planes de la organización de los ciudadanos de una localidad, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los problemas claves del Perú. No existe servicio civil de tal manera que entran y salen, solo es el eterno retorno, o se borran de cero, cambian todo. Eso iba al cambio de quisiera ¿a dónde van los ambulantes? Preguntaste. Sí. A ver, ¿dónde podrían ir? Hablamos de que los empadronaron y tú dijiste la información es importante. ¿Qué información tendrán de estas personas? ¿De dónde son? O sea, de dónde viven, desde dónde se trasladan. Entonces, si tú dices, oye, hay 100 que son de esta localidad, señor alcalde de Puente Piedra, hay 100 personas que quieren emprender, tiene un espacio ahí que puede armarse como un futuro mercado, o empresarios de Puente Piedra, tienen locales vacíos que podrían darle 4 meses de alquiler gratuito y luego los señores van a comenzar a pagar. Hay 100 personas que quieren establecerse. Si el que está en condición de ambulante, desplazado, no quiere tomar eso, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero la medida de la Municipalidad de Lima debería ser una concertación y una coordinación con la información. O sea, con la información del hecho de que hay un empadronamiento y si no habrá que volver a empadronar y hacer las preguntas correctas. Y luego se necesita capital. Entonces, ese capital, ¿de dónde sale? ¿Tienen o no tienen capital? Y la caja municipal sigue existiendo, ¿no es cierto? Podría dar o no, porque le tendrías que dar crédito, eso que lo discutan, ¿no es cierto? Pero le podrías dar crédito bajo el raciocinio. A, B, C, por supuesto. No, pero y además el hecho de que tú lo estás sacando por algo, entonces facilita una reacomodación, un reacomodamiento, perdón, de la persona en el lugar y que totalmente. Y entonces también el que está ahí en el local dirá, oye, yo también necesito plata. Entonces, ¿por qué no comenzamos a hablar del crédito para el sector de la pequeña y microempresa? Porque hoy día todos necesitamos reactivarnos. Y entonces que se discutan eso. Y ahí debería entrar Produce, Cofide, la banca, ¿no? Y entonces ahí vamos solucionando los problemas. Pero esos son los problemas de este mundo al cual se llama informalidad, que podríamos inventarle otro nombre también, ¿no? Bueno, me parece que son interesantes las propuestas, pero yo creo que ahora, en este momento, en momentos como este, no solamente hay que buscar la solución inmediata, que puede ser transitoria, o sea, es lo que está planteando Juan, probablemente esa es una alternativa, ¿no es cierto? Ya, y porque también hay un montón de puestos de mercado, como el 15%, creo, vacíos, ¿no? Sí que hay. ¿No es cierto? Hay. Bueno, pero lo que tenemos que sacar es, pero, ¿y después de la emergencia qué? Por eso hay que retomar la necesidad de planificar y regular nuestras ciudades. No podemos seguir creciendo así. Lo mismo que pasa con el país. Lo mismo. Tiene que haber, en segundo lugar, tiene que haber, por amor de Dios, un servicio civil. Las mismas personas capacitadas, calificadas, sometidas a evaluaciones permanentes y que sean la memoria de las instituciones. Porque si no hay eso, ¿te das cuenta? Eso es lo que nos está pasando. ¿Qué piensas de Produce? O sea, el rol de Produce acá, o sea, Produce brilla por... No, yo creo que Produce está pues... ¿Está lejos del país? No, creo que en muchas cosas Produce tiene más un enfoque de ONG, ¿no? que de la potencialidad que tiene como ministerio, pues, de promover la industria nacional, esa gestión, de hacer. Yo creo que hay en general. 30 años que claro, Produce, en general. O sea, para ese sector, que es el gran problema. Claro. O sea, no ha producido ni doctrina,
ni No, se ha pues. ha buscado montarse encima, dar un poco Sí, de es- coherencia Es que se ve al como- gobierno Puede local. ser que se ve como un problema no nacional, que lo es, por todas las cosas que ustedes Sí. han estado diciendo, pero es un problema, lo ven como un problema local quizás. Y quizás no sienten que tienen la potestad para hacerlo. No estoy defendiendo al ministerio. O sea, Pero en todo caso, pero sí hay una falta de visión, porque o sea, en Piura yo he estado viendo hace un tiempo, hay 21 mercados en un espacio 13 mercados en un espacio bien grande, que tienen un convenio con el municipio para transformarse y renovarse. Han querido hacer cosas, pero el municipio no termina de poner la fuerza y no tienen a quién recurrir. Y claro, entes como Produce deberían comenzar a repensarse totalmente. O sea, sí creo que necesitamos una reingeniería en lo que ese ministerio está brindándole al país. Pero no ¿sabes? hablo de esta gestión. Pero ¿ah? ¿sabes una cosa? Sí. ¿Por qué? Porque precisamente el comercio interno también ha estado, o sea, ausente de las políticas del Estado. Produce recién Hasta cuando... el nombre mismo, Escucha, ¿no? cuando recién Produce comienza a pensar, comercio interno, a mí me corresponde, aparte de tener estadística ¿Cuándo? de los supermercados, el 2016. A punto de 17. fastidiarlos. Recién allí, nosotros teníamos la competencia de comercio interno. Entonces, yo te digo porque de alguna manera yo he participado en algunos estudios, unas cosas encargadas sobre eso, ¿no? Le digo, pero por favor, si ustedes tienen la competencia, hagan algo. Entonces, por eso digo, o sea, que esta circunstancia sirva para repensar en términos estratégicos también de mediano plazo, ¿no? Necesitamos un Estado que esté de regreso, una planificación, regulator y promotor, no digo estatista. En segundo lugar, servicio civil, y en tercer lugar, reevaluar y rescatar. Cuando dice servicio civil es... Son funcionarios de carrera. Que se han quedado por un montón de tiempo y que entienden, yo me imagino que entienden y que saben de que pueden decir, eso lo trató Andrade, eso lo trató el Claro, claro. ¿Cómo lo hacemos? Porque- Funcionarios de carrera, ¿En Bueno, dónde? servir. ¿En los municipios? claro, para comenzar. Ya, pero los municipios se caracterizan por volar funcionarios Precisamente, por eso servir tiene que repotenciarse. No existe servir, ¿no es cierto? ¿Ah? Como Existe servir. no, como servir no existe. Ya No, existe, yo sé tiene que que está. repotenciarse, Ya tiene que sé ser que obligatorio, pues, ¿no? Pero no puede ser. pareciera que no tiene fuerza normativa. Pero es lo que hay que ni plantear. ambición, ni audiencia, ¿no? O sea, Pero es lo que hay que- no hay fuerza... Eso es lo que hay que plantear. O sea, yo creo que hay una serie de Para el mecanismos y cambio, de llaves ¿no? que ahí están. Solamente hay que Hay algo utilizarlas. que pasó que con la pandemia, que creo que no hemos aquilatado lo suficiente. Los mercados son lo más difícil para trabajar en este país. Los comerciantes de mercado no hacen caso a nada y creen que... En general, toda la informalidad es así. Pero cuando se les dijo, cuando estaban muriendo cantidad de personas en los mercados, Se les dijo esenciales. esenciales, y se les obligó a hacer 3 o 4 cosas, las hicieron. Eso quiere decir que sí pueden someterse a una reglamentación, Claro. pero lo que falta es la autoridad Sí. y la gente para hacer cumplir, o sea, uno que haya unas normas y luego que se cumplan, ¿no? Y sigo el punto de Elsie de el servicio civil para poder hacer seguimiento porque eso pasó en un momento, pero ya no tenemos la misma gestión, ahora son otras gestiones. Les agradezco a los dos, Juan Infante y Elsie Guerrero, por estar aquí con nosotros. Este tema es un tema que claramente es complejo, pero la complejidad no necesariamente quiere decir que sea difícil. Hay herramientas, hay conocimiento, hay llaves que uno puede utilizar. Alcaldes de la ciudad, por favor, presten atención, pónganse las pilas. Estamos esperando sus acciones. Esto ha sido Punto Medio en el horario estelar de Canal N. Lo dejamos con Melissa Pesquiera en hora 11. Nos vemos el día de mañana. Muy buenas noches.